La Estatua de la Libertad, puerta de entrada a Nueva York, anuncia el nuevo mundo. Esta estatua, un regalo de Francia a Estados Unidos para celebrar el centenario de la independencia estadounidense, se ha convertido en el símbolo que da la bienvenida a los millones de visitantes que cada año recibe Nueva York. Desde la corona de la estatua, accesible mediante un ascensor, puede apreciarse una magnífica vista de la ciudad. En el pasado, la Estatua de la Libertad recibía a los inmigrantes que llegaban a Nueva York procedentes de todos los rincones del planeta. Como todavía ocurre en la actualidad, desde la estatua la ciudad ofrecía una visión de increíble vitalidad y poder. Detrás de la Estatua de la Libertad encontramos Ellis Island, un pequeño trozo de tierra que era lugar de tránsito para todos los inmigrantes que querían entrar en Estados Unidos. Hoy en día alberga un museo en el que se recrean situaciones y se exhiben fotografías de la época de las grandes oleadas migratorias. El puente que cierra la bahía de Nueva York lleva el nombre de Giovanni da Verrazzano, el navegante toscano que en 1524 descubrió la isla de Manhattan, mientras exploraba la costa americana para el rey de Francia. No obstante, el primer asentamiento no se edificó hasta un siglo más tarde, tras la compra de la isla por parte de un ciudadano holandés a los indios que en ella habitaban. La ciudad, a la que se llamó New Amsterdam, se desarrolló en la parte sur de Manhattan, donde actualmente se encuentra el Battery Park. La isla de Manhattan es solo una parte de la ciudad de Nueva York, que también incluye Queens, el Bronx, Brooklyn y Staten Island. Central Park, la Quinta Avenida y Broadway, que cruza la isla en diagonal, resaltan en la densa telaraña de calles y avenidas. Tras visitar la Estatua de la Libertad, que se erige en medio de la bahía de Nueva York, volamos por encima del Brooklyn Bridge, un majestuoso ejemplo de la ingeniería del siglo XIX. Y a continuación subimos hasta la terraza del Empire State Building, que durante muchos años fue el edificio más alto de Nueva York. Las torres gemelas del World Trade Center, destruidas en el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001, alcanzaban los 420 metros de altura, y la base en la que reposaban llegaba hasta los 21 metros de profundidad. La destrucción de las Torres Gemelas ha cambiado profundamente el perfil de la ciudad. En la actualidad, la llamada Zona Cero, donde en su día se erigían las torres, es un enorme solar en el que reina el dolor y la desolación. Las obras para construir el que será el nuevo World Trade Center están programadas para dar comienzo en breve. La arquitectura estadounidense se especializó ya desde sus inicios en la construcción de rascacielos. El Woolworth Building, construido en 1913, representa el paradigma del estilo con motivos tradicionales, en este caso neogóticos, con el que se construyeron los primeros rascacielos. El Empire State Building, construido en 1931, fue el primero en planificarse como una ciudad en sí mismo, y equipado con todos los servicios necesarios para garantizar su funcionamiento independiente.
Con sus arcos de acero y sus ventanas triangulares inspiradas en el Art Deco, el Chrysler Building es el rascacielos más fascinante y, sin duda alguna, el favorito de los neoyorquinos debido a su romántico encanto, y ha tenido un papel protagonista en innumerables películas. El extremadamente rápido crecimiento de Nueva York en el siglo XIX motivó un desarrollo urbano asentado estrictamente en calles que corrieran paralelas o perpendiculares. Ello culminó en una parrilla de bloques urbanos uniformes y creados por la intersección de calles y avenidas que se prolongan a lo largo y a lo ancho de la isla. La Quinta Avenida, que nace en Washington Square y llega hasta Harlem, divide la ciudad entre el este y el oeste. Esta avenida es la principal arteria de la ciudad. En ella se celebran los grandes desfiles y es la favorita para pasear e ir de compras. Ahora daremos un paseo por la Quinta Avenida entre Central Park y Washington Square, un área que se conoce como el escenario del mundo. En la intersección entre la Quinta Avenida y Central Park encontramos dos legendarios hoteles de lujo, el Plaza y el Pierre, que aparecen a menudo en películas de Hollywood. El desfile del lujo empieza con Bergdorf Goodman y Christian Dior. Dior tiene su sede en uno de los más sorprendentes rascacielos. Cerca de Madison Avenue y Lexington Avenue vemos las tiendas de Giorgio Armani y muy cerca los famosos Bloomingdale's, los legendarios grandes almacenes. La opulencia y el buen gusto de la Quinta Avenida contrastan con la sencillez y la humanidad de los desfiles que a menudo celebran en ella algunas de las grandes comunidades de la metrópolis. Esto ayuda a crear la atmósfera de variedad étnica y cultural que caracteriza a la Gran Manzana. La Quinta Avenida es famosa por su majestuosidad, y un buen ejemplo de ello es la Trump Tower. Solo unas manzanas más allá encontramos otro gigante, el Rockefeller Center, el monumento dedicado al millonario John D. Rockefeller Jr. por las donaciones que hizo a la ciudad. En la Quinta Avenida también se erige la iglesia de St. Patrick, la Catedral Católica de Nueva York, y símbolo de todos los americanos de procedencia irlandesa que celebran sus orígenes una vez al año con el famoso desfile de St. Patrick's Day. En la calle 53 encontramos el Museo de Arte Moderno, al que los neoyorquinos se refieren como el MoMA, y que está temporalmente cerrado por obras. El museo, que también es un centro cultural muy animado y un lugar de encuentro, es uno de los lugares más bellos de la ciudad, y en su jardín reposan algunas obras maestras de la escultura contemporánea. Hasta el año 2005, las colecciones del MoMA podrán visitarse en su nuevo emplazamiento en Queens, en una antigua fábrica restaurada. Al acercarnos al centro histórico, llegamos a Macy's, que se enorgullece de ser los grandes almacenes más grandes del mundo. Lo más grande es una expresión que en Nueva York se oye a menudo, puesto que siempre hay algo o alguien que rompe todos los récords en cuanto a tamaños, riquezas o velocidades. A lo largo de las calles siempre hay alguien actuando o vendiendo algo, engrosando el gran coro de voces que es Nueva York.
En la esquina de la calle 43 vemos el Empire State Building, el símbolo de Nueva York y el primer edificio que se atrevió a retar al cielo. En lo más alto del edificio hay una terraza desde la que se obtiene una magnífica vista de Nueva York. Justo al lado encontramos una de las joyas de la arquitectura neoyorquina, el Flatiron Building, ubicado en la intersección entre la Quinta Avenida, Broadway y la calle 23, que se conoce como Madison Square. Ello obligó al arquitecto a dotar al edificio de su peculiar diseño triangular, lo que en aquella época, fue construido en 1902, causó gran sorpresa. Si nos desviamos un poco, llegamos a Union Square, situada en la intersección entre Broadway y la calle 17. Frente a este mercado de flores y verduras, que solo se celebra en los meses primaverales, se encuentra la sede central de Barnes & Noble, la mayor cadena de librerías de Estados Unidos. Volveremos a Midtown Manhattan con el metro, cuyas numerosas líneas, señalizadas con una letra o un número y un código de color, llegan hasta Brooklyn, Queens y el Bronx. Se dice que Nueva York nunca duerme, e incluso el metro, si bien el servicio es menor durante la noche, nunca cierra. Una vez de vuelta a Rockefeller Center, nos disponemos a explorar las otras grandes avenidas, cada una de ellas con sus características únicas. Detrás de Rockefeller Center, en la Sexta Avenida, vemos Radio City Music Hall, cuyo aforo para 6.200 personas lo convierte en el teatro más grande del mundo. En la Sexta Avenida, también llamada Avenida de las Américas, podemos observar algunos de los rascacielos más altos de la ciudad. La siguiente avenida, llamada Madison Avenue, acoge las más prestigiosas empresas de publicidad. Philip Johnson, uno de los mayores exponentes del posmodernismo, construyó aquí una de sus mejores obras. Park Avenue es la avenida residencial por excelencia y queda cortada por la mitad por la Grand Central Station y por el edificio de la Pan Am Building, actualmente propiedad de MetLife. Uno de los edificios más famosos de Park Avenue es el Waldorf Astoria Hotel, paradigma del Art Deco. A pocas manzanas encontramos el Seagram Building, obra de Mies van der Rohe a fines de los años 50. Se trata de un edificio muy famoso debido a que fue el primero revestido enteramente de cristal. Hasta hace poco, la calle 42 era la más problemática. En la actualidad la situación está cambiando muy rápidamente. Muchos viejos edificios han sido demolidos y la prostitución y el mercado del porno, que antaño eran los reyes absolutos de la zona, casi han desaparecido. La calle 42 atraviesa Times Square, que nace de la intersección de la calle 42, la Séptima Avenida y Broadway. Times Square es famosa por sus enormes pantallas de televisión, las incontables luces de neón y sus muchas salas de cine, así como por su proximidad con Broadway, la zona de teatros que se encuentra precisamente entre Broadway, Times Square y la calle 42 y colindantes. La Biblioteca Pública de Nueva York también está en la calle 42, y en sus estanterías reposan cerca de 19 millones de libros, todos ellos disponibles para consulta y préstamo.
Otras atracciones famosas de la calle 42 incluyen el nuevo edificio Grace, el edificio Chrysler y por encima de todos ellos la Grand Central Station, que junto a la terminal de autobuses de Port Authority representa el punto de llegada o de partida para millones de trabajadores que cada día se desplazan desde sus residencias hasta Manhattan. Al final de la calle 42 encontramos el edificio de la Organización de las Naciones Unidas, construido en un solar donado por Rockefeller y diseñado a fines de los años 40 por Le Corbusier y Niemeyer, dos de los más importantes arquitectos del siglo XX. Al lado de las Naciones Unidas se alza la colosal Tram Wall Tower, con 72 pisos de apartamentos de lujo. Regresaremos a la Quinta Avenida y en esta ocasión nos dirigiremos al norte siguiendo la cara este de Central Park, un recorrido de aproximadamente 4 kilómetros. El parque ocupa 340 hectáreas, es decir, el 5% de superficie de la isla, y debemos agradecer su construcción a los urbanistas neoyorquinos del siglo XIX, quienes reservaron esta enorme zona verde en una ciudad que estaba creciendo rápidamente en todas las direcciones. En la Quinta Avenida encontramos el Metropolitan, el museo más grande de Estados Unidos. Se inauguró a fines del siglo XIX gracias a las donaciones y aportaciones de los ciudadanos más acaudalados. Las colecciones del Metropolitan cubren todos los periodos históricos y virtualmente todos los países. Cuenta con una importante colección de arte egipcio e incluso con la espectacular reconstrucción del templo de Dendur, que estuvo a punto de quedar sumergido bajo las aguas del lago Nasser, creado cuando se construyó la presa de Asuán. En la esquina de la calle 89 se encuentra el Museo Guggenheim, obra del arquitecto Frank Lloyd Wright, y en cuyas rampas alberga obras célebres de la pintura mundial del siglo XX. Los neoyorquinos utilizan Central Park para relajarse y para divertirse. En verano, un paseo por el parque permite disfrutar de múltiples bandas de música, deportes y acontecimientos. Justo en medio del parque se levanta la Tavern on the Green, uno de los mejores restaurantes de Nueva York y cuyo invernadero ha aparecido en multitud de películas. Tras cruzar el parque llegamos a uno de los grandes centros culturales de Nueva York, el Lincoln Center. El centro del complejo es la plaza, presidida por una fuente diseñada por Philip Johnson. Alrededor de la plaza se alzan tres edificios, el Philharmonic, el New York State Theater y por último el Metropolitan Opera. Detrás del Philharmonic hay otro recinto con una escultura de bronce de Henry Moore, así como también el teatro diseñado por el arquitecto finlandés Eero Saarinen. Dejamos Lincoln Center y cogemos el metro hacia Harlem, otro de los distritos más populares de Manhattan.
Nueva York es también sede de un animado mundo hispano y afroamericano, Harlem, que es casi tan legendario como Times Square. El distrito, localizado al norte de Central Park, fue originalmente construido como una rica zona residencial. No obstante, no se vendieron todas las casas y unos años más tarde se tomó la decisión de alquilarlas a afroamericanos. Poco después, a principios del siglo XX, Harlem era ya un barrio habitado únicamente por afroamericanos. Durante los años 30 y 40, Harlem se convirtió en la cuna del jazz. Grandes intérpretes como Duke Ellington, Lena Horne y Josephine Baker debutaron en sitios como el Apollo y el Cotton Club. Tras un largo periodo de declive, en la actualidad Harlem se está convirtiendo rápidamente en una atracción y una vez más es un barrio de moda y en pleno apogeo. En el punto más al norte de la isla nos encontramos con un escenario inesperado. Los Cloisters, la sección medieval del Metropolitan Museum. Se trata de verdaderos claustros medievales franceses y españoles que fueron transportados y reconstruidos piedra a piedra en este rincón de América. El llamado Downtown, es decir, el centro de la ciudad, empieza en Washington Square. Se trata de un área con distintos barrios muy identificados con los grupos étnicos que tradicionalmente los han habitado: Little Italy, Lower East Side y Chinatown. El espacio se aprovecha al máximo en Nueva York e incluso la intersección entre tres calles se convierte en una preciosa pista de baloncesto, donde el color de la piel es mucho menos importante que las aptitudes para practicar dicho deporte. Washington Square, el centro neurálgico de Greenwich Village, es famosa por su extravagancia. Un busto de Garibaldi, el Arco de Washington, los estudiantes de la cercana New York University, la gente jugando al ajedrez en las mesas instaladas en el parque. Todo ello refleja el espíritu abierto y multicultural de la ciudad. Greenwich Village, el distrito de la Nueva York de los siglos XVIII y XIX, debe su encanto a las casas de arcilla roja y a sus sombreadas callejuelas. A principios del siglo XX, el Village, como popularmente se conoce, se convirtió en el lugar favorito de artistas y escritores, y desde entonces reina en el barrio un ambiente marcadamente bohemio, caracterizado por los comportamientos y actitudes extravagantes de sus habitantes. El aumento de los precios de las viviendas y de los alquileres obligaron a los artistas a desplazarse a antiguos barrios industriales, como por ejemplo al Soho, el área residencial de Nueva York, célebre por sus sofisticados lofts ubicados en antiguos almacenes. Recientemente, y también debido a la subida de los precios, los artistas han tenido que ir dejando el Soho, que ha ido recibiendo a nuevos y más acaudalados habitantes, en su mayoría diseñadores de moda.
Cerca del Soho encontramos otro de los barrios más característicos de la ciudad, Little Italy, que en su origen fue un barrio habitado única y exclusivamente por inmigrantes italianos. La presencia italiana todavía es evidente, pero casi convertida en algo exótico. Hoy en día, la mayor parte de la población de origen italiano se ha trasladado a otros barrios de la metrópolis, y Little Italy es simplemente una pequeña zona con multitud de restaurantes italianos. Lower East Side está justo al lado de Little Italy. Esta zona, antaño habitada exclusivamente por judíos europeos, es ahora un excelente lugar para degustar las más variadas especialidades balcánicas. Chinatown, también al lado de Little Italy, es mucho más dinámica y todavía hoy sigue expandiéndose. Los primeros inmigrantes chinos que llegaron a Nueva York en el siglo XIX encontraron trabajo en la construcción de las líneas de ferrocarril que cruzan Estados Unidos. En la actualidad, Chinatown es como un pequeño universo en sí mismo y, como es natural, es el mejor sitio de la ciudad para degustar especialidades auténticamente chinas y cantonesas. Seguimos adelante y a pocos minutos de Chinatown llegamos a City Hall Park, donde se encuentra el ayuntamiento de la ciudad. Si seguimos por Broadway llegamos a Wall Street y justo detrás vemos el Battery Park, la punta sur de Manhattan. Desde el City Hall se gobierna a la gran variedad de gente de la ciudad, manteniendo un sorprendente equilibrio entre los distintos grupos étnicos y sociales que componen la base de la metrópolis. El distrito financiero empieza solo unas manzanas más al sur. Durante el día, las pequeñas calles alrededor de Wall Street parecen un bazar oriental, pero de noche están completamente desiertas. En el distrito financiero encontramos la sede de la Bolsa de Nueva York, fundada en 1792 y todavía la más importante del mundo. También aquí tienen su sede algunos de los bancos más importantes del mundo, como por ejemplo el Chase Manhattan, delante del cual se levanta la monumental escultura de Jean Dubuffet, Cuatro árboles, que mide 14 metros de altura. A pocos metros reposa el cubo rojo de Isamu Noguchi. En el extremo sur de la isla se encuentra el magnífico Battery Park, que ofrece unas extraordinarias vistas de la ciudad. A medida que remontamos el curso del río Hudson, pasamos por delante de los nuevos edificios del World Financial Center, ubicados justo en medio del Battery Park. En estos nuevos apartamentos viven cerca de 30.000 personas. Un extraordinario invernadero de 38 metros de alto se levanta entre los rascacielos y en él suelen celebrarse exposiciones, desfiles de moda y actividades para niños.
Cada distrito cuenta con espacios para el ocio, muy sofisticados en los barrios opulentos y simples solares en los barrios más populares. En ocasiones encontramos obras de arte construidas con materiales reciclados para los juegos de los niños. Si seguimos por el East River, encontramos el único bloque en el distrito financiero sin rascacielos. Aquí se ubica la Frances Tavern, que se considera el edificio más antiguo de Manhattan, si bien el edificio actual es solo una fiel reconstrucción del original. En su interior hay un famoso restaurante y un pequeño museo que ilustra la historia de la ciudad. La mayor parte del puerto, al que la ciudad debe su fortuna, se ha desplazado en la actualidad a New Jersey. Los antiguos muelles han sido recientemente restaurados. Un ejemplo de ello es el South Street Seaport, que cuenta con un museo y múltiples tiendas y restaurantes. Lo que antaño fue la lonja del pescado es hoy un exótico bazar. El Pier 17, por ejemplo, ofrece un magnífico paseo por el margen del East River y tiene excelentes vistas del Brooklyn Bridge y de los rascacielos de la ciudad. El Brooklyn Bridge, que conecta Manhattan con Brooklyn, es el más antiguo de la ciudad y su construcción finalizó en 1873. Tiene una distancia de aproximadamente 1 kilómetro. De los 7 millones de habitantes de la metrópolis y de los 17 que viven en el área metropolitana, solo 1,5 millones viven en Manhattan. Durante el día, los trabajadores se desplazan hasta Manhattan utilizando los puentes y los túneles que conectan la isla con el continente. Siguiendo el curso del río llegamos al Manhattan Bridge, construido 30 años después del Brooklyn Bridge. En el río Hudson, el George Washington Bridge es el único puente que conecta Manhattan con New Jersey. Fue construido en 1931 y tiene casi 3 kilómetros de longitud. El Queensboro Bridge, en el East River, llega hasta Roosevelt Island, que desde los años 70 alberga un complejo residencial. Un teleférico conecta la isla con Manhattan. La terminal para el tráfico que va y viene de Europa es otra de las grandes atracciones de Nueva York. El Brooklyn Bridge se alza mágicamente sobre los románticos atardeceres del East River, como si de una irresistible declaración de amor se tratara. Nueva York es una ciudad que nunca duerme. Los acontecimientos se suceden sin parar y es centro mundial de convenciones, ferias y congresos.
Las innovaciones culturales y las modas se originan o se consagran internacionalmente en Nueva York. Es la Roma del siglo XXI, y como la antigua Roma, muestra orgullosa sus símbolos de poder, sus coliseos para el ocio, sus basílicas para el dinero y los asientos del nuevo orden mundial. Estamos de nuevo en la Estatua de la Libertad, donde iniciamos nuestro viaje para descubrir Nueva York. Hoy en día, este monumento, el emblema de la libertad para millones y millones de personas en el mundo, es el símbolo triunfante de la capital del mundo.